Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga donde usted nos escuche y nos ve en esta mañana desde Honduras para el mundo. Sean todos bienvenidos a nuestra transmisión de nuestro culto virtual mensual de viernes de ayuno y oración, del devocional de las 9:30 de la mañana de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, correspondiente al día viernes 30 de octubre del año 2020. Les saluda su hermano Horacio Ulises Barrios Osorio. Un saludo fraterno a la distancia, recordándole nuestros devocionales en los siguientes horarios que nuestra iglesia realiza. Devocional de las 7 de la mañana, de las 9:30 de la mañana, de las 12 del mediodía, de las 3 de la tarde y cerrando con el devocional de las 6:30 p.m. Queridos hermanos, ahí en sus hogares, en cualquier lugar que ustedes se encuentren, quiero que me acompañen en oración para dedicar este culto a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre eterno, Padre bueno, Padre poderoso, Padre amoroso, Padre misericordioso, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias por habernos dado un día más de vida y por este precioso tiempo que usted nos da de poder celebrar este culto de ayuno y oración con cada uno de mis hermanos. Le pedimos, Padre de la gloria, que usted dirija y obre con poder para que pueda ser de gran edificación y fortalecimiento espiritual que tanto necesitamos en nuestro diario vivir para cada uno de nosotros. En tus manos depositamos este servicio en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Les invito a que abran sus Biblias que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 15. Repito, Salmos capítulo 34, versículo 15. La palabra dice así: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Que Dios bendiga su santa palabra. Llegó el momento de los himnos, todos con corazón gozoso, agradecido, con alegría, con energía, a alabar, a adorarle, a exaltarle y glorificar a nuestro Dios. De nuestro inario celebremos su gloria. Que Dios les bendiga grandemente. Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmos 95, 6. Himno número 3. Santo, santo, grande, eterno Dios. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien,
Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Ha llegado el momento, queridos hermanos, ahí en sus hogares, la exposición de su santa palabra, la Biblia, todos unánimes, juntos en armonía, con corazón dispuesto, agradecido, para nuestro fortalecimiento espiritual que necesitamos en nuestro diario vivir. Con ustedes, nuestro hermano José Edmidio Guevara. Que Dios les bendiga y les guarde. Agradezco al Señor en esta mañana. Dios me da la oportunidad para hablar de su palabra. Quiero en este momento pedir a Él que me dé la libertad para que todos nosotros en este tiempo especial de culto, especial que se tiene cada fin de año, cada fin de mes, dedicado a Él. Señor, gracias te damos por ser tan bueno, porque tú, oh Señor, estás pendiente de nosotros, por tu amor y misericordia, Padre. Creemos firmemente en que tú, oh Padre, estás pendiente de lo que nos sucede en este tiempo que vivimos. Gracias, gracias por fortalecernos. Pedimos una bendición para todos mis hermanos que están escuchando y que se han conectado a esta hora para escuchar tu palabra, no la palabra mía, sino la palabra tuya. Gracias, muchas gracias. Quiero en este momento hablar sobre el mensaje, sobre la palabra que el Señor ha traído a mi corazón y a mi mente, que hemos estado leyendo su palabra y viendo los acontecimientos que suceden y saber que el mundo en este tiempo está pasando por situaciones muy difíciles. Dice la palabra de Dios que hubieron hombres y hay hombres a la vez que se resignan a las pruebas. El tema es resignación en las pruebas. Resignación significa paciencia, conformidad. Yo le agrego a esto humildad. Yo le agrego a esto la entrega que nosotros como hijos de Dios hacemos delante de Él. Que no lo dejamos a hombres, a instituciones o a nosotros mismos, sino al poder que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que Él maneja todo. Viendo la palabra de Dios, vemos que hubieron hombres que se resignaron. Y muchas veces podemos entender que resignarse pudiera ser que nos estamos como conformando en cualquier forma, así como suceden las cosas. Pero no, muchas veces podemos hacerlo con pesimismo. Y si lo hacemos con pesimismo de lo que nos sucede, eso significa pecado delante de Dios. Si lo hacemos porque hemos creído, porque creemos y aceptamos lo que Dios hace en nuestras vidas, entonces esa es la verdadera resignación en las pruebas, en las situaciones que hoy nos vemos enfrascados.
El mundo de hoy está siendo probado. Por supuesto que si hablamos en términos generales, mucha gente no entiende, pero que hemos estado siendo involucrados, hijos, como hijos que somos de nuestro Padre Celestial, del Señor Jesucristo que fue a la cruz y que Él fue uno de los primeros que fue probado, fue sometido a prueba y que Él en todas las manifestaciones, si bien es cierto que sufrió, si bien es cierto que se humanizó y que sintió esos sufrimientos, Él al final, ya cuando Él estaba en las últimas horas de su muerte, el Señor le dijo a su Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa fue una de las manifestaciones más elocuentes, manifestaciones de que nosotros hemos podido, nos sentimos sumamente no sorprendidos, que tu palabra nos ha dicho que todo eso iba a suceder, pero que al mismo tiempo nosotros nos sentimos pequeños de todas esas situaciones, pruebas que el Señor pasó, tanto en el tiempo que iba a ser capturado, que lo iban a llevar a juicio, como ya cuando le tocó la muerte. Señor Jesucristo es una muestra de ese momento tan difícil. Podemos encontrar nosotros que el Señor da respuesta a esas situaciones cuando hubieron hombres que quisieron impedir que Él fuera a la cruz. Sin embargo, el Señor les dijo en su palabra que Él estaba preparado. Dijo, cuando Cristo iba a ser entregado: Padre, a todas las cosas son posibles para ti. Él expresó esas palabras en el sentido que Él se sometía a la voluntad de su Padre, Padre Dios. Hubieron algunas situaciones que se sucedieron y fue cuando Pedro, en el momento que iba a ser capturado, en el momento que iba a ser llevado, Pedro salió y quiso usar su instrumento, un instrumento que era un instrumento prácticamente material. El Señor le dijo: Pedro, mete tu espada a la vaina. Porque el Señor le dio a entender y nos ha dado a entender a nosotros que no es por fuerza humana, que no teníamos nosotros que intervenir. Y por eso fue que Él tuvo que decirle a Pedro: Pedro, mete tu espada a tu vaina. Porque Pedro entendió que era de esa forma que se podía defender, al Señor de la muerte o que lo llevaran capturado. Pero no era así la situación. El Señor tuvo que decirle: Pedro, guarda tu alma. Y podemos encontrar en la palabra de Dios muy claramente cuando el Señor Jesucristo estaba frente a aquellos hombres que lo iban a capturar. Y entonces les dijo en San Juan 18:11:
San Juan 18:11, podemos ver las palabras que el Señor Jesucristo expresó. Dice San Juan 8:11. Dice la palabra de Dios muy claro cuando se manifiesta que Él no iba a no se iba a defender de esa manera. No tenía a sus discípulos ahí para que lo defendieran. Sí, cuando el Señor Jesucristo, antes de ese tiempo, cuando tuvo que ir a orar, y les decía a los discípulos que oraran mientras Él iba a un lugar aparte. Entonces dice la palabra de Dios. En su palabra dice, ella dijo, dice la palabra 18:11, perdonen, el pasaje es 18:11. Dice muy claro que el Señor era enfático y muy con firmeza dijo. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Pero también antes en el versículo 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces fue cuando el Señor exhortó a Pedro y le dijo, Pedro, mete la espada a tu vaina. Eso es una muestra de que el Señor Jesucristo estaba obedeciendo y haciendo el trabajo que Dios le había encomendado. Y por supuesto, eso significa el Señor se resignó, y no se resignó por cuestiones puramente porque él pensaba que podía ser así, sino porque él había entregado su vida y la había entregado por nosotros. Entonces él no iba a usar armas, no iba a usar a nadie para que salieran en defensa de él, porque el Señor dijo que ese trago él lo iba a tomar por propia voluntad del Señor Jesucristo. También podemos encontrar los amigos de Pablo, cuando los amigos del apóstol Pablo querían también intervenir en el sentido de que diciéndole que Pablo que no fuera a Jerusalén porque Pablo estaba amenazado también a muerte. Pero vemos allí que el apóstol Pablo en el capítulo 21, versos 12 y 14, capítulo 21, verso 12 y 14 dice, capítulo 21, 12 y 14. Dijo, al oír esto, le rogamos nosotros a aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Esas eran las palabras que le expresaban a Pablo. Entonces el apóstol Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando? ¿Qué quebrándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo para ser atado, mas aún a morir en Jerusalén en el nombre del Señor Jesús.
Pablo fue muy enfático, el hermano Pablo fue tan enfático que él dijo, no solo a que me atrapen, no solo a que me capturen, sino estoy dispuesto inclusive a morir por la causa del Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir por la causa del Señor? Qué bien que cada uno de nosotros testificáramos abiertamente y decir que estamos dispuestos a hacer lo que el Señor quiera si nos tocara la muerte. Dice el apóstol Pablo, yo estoy dispuesto solamente a ser atado, sino a morir en Jerusalén por causa del Señor Jesús. Eso nos fortalece. Cuando yo leo esas palabras del apóstol Pablo, me dan fuerza, me siento que de veras nosotros debemos de estar en la misma posición del apóstol Pablo. ¿Cómo quisiera yo ser como el apóstol Pablo? Ojalá que todos nosotros quisiéramos ser como el apóstol Pablo, dispuesto a soportar, dispuesto a no poner nosotros espada, como quiso poner el apóstol Pedro. El caso de David, el caso que nosotros podemos ver en su palabra, también a David, cuando se le iba a dar la noticia de que su hijo había muerto, él pensó y dijo, ¿para qué voy a ayunar? Ha muerto. ¿Para qué he de ayunar? David él solo no podía hacer nada. Pero cuando se enfrentó a Jesús, él aceptó su pecado. Y la prueba que él iba a pasar, que él estaba pasando mientras no sabía de que su hijo había muerto, fue una prueba muy dura para él. Al final David aceptó. Dice, quizás mientras Jehová mira la aflicción, yo sé que Él está conmigo. El caso también muy parecido, no tan parecido puede ser porque fue un caso bastante extremo. Y fue el caso de Job. Podemos ver en la palabra de Dios cuando dice la palabra de Dios y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo nací y desnudo salí del vientre de mi madre. Todo lo que pasó Job, no podemos compararlo el día de hoy, ni he podido yo encontrar algo parecido. Cuando Job fue totalmente despojado de todo, hasta su propia salud completamente, de todos sus bienes, quedar completamente en nada. Pero Job, en el capítulo 1, versículo 21, nos dice que Job estaba tan entregado al Señor Jesucristo, estaba tan entregado que aceptó completamente, dice el versículo, y dijo de nuevo, salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová
bendito. Dice la palabra del Señor que un hombre como Job, como decía el Señor cuando el diablo lo visitó y le dijo que si él conocía a este hombre, el Señor le dijo, sí lo conozco. Y entonces el Señor le entregó todo, pero una cosa sí le dijo el Señor, su alma me pertenece a mí. Y podemos ver nosotros toda la trayectoria que pasó Job. Y es una situación que si nosotros nos comparamos a nosotros mismos, podemos ver que resistiríamos nosotros esa prueba que el Señor puso en Job. Yo creo que si nos examinamos nosotros mismos nos vamos a dar cuenta que es bien difícil dar respuesta a eso solo entregándose en forma muy completa al Señor Jesucristo. Dice el versículo 22 del capítulo 20, y en el colmo de su abundancia padecerá estrechez, y la mano de todos los malvados vendrá sobre él. Se le sobrevino toda una situación que en todo el drama que sucedió con Job pudo haberse encontrado la firmeza que tenía Job. A veces podemos ver nosotros leyendo algunos versículos que creíamos nosotros que Job de repente estaba ya diciendo algunas cosas, se contradecía algunas veces cuando hablaba. Pero como el Señor conocía su corazón, conocía a Pedro en su completa existencia, que Pedro en sí había creído en él. Dice, viendo nosotros en Primera Pedro, podemos encontrar que dice, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice la palabra en 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis porque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ya el apóstol Pablo nos advierte, y esto tiene que ver con nuestras vidas también. Tiene que ver, porque si bien es cierto que como hijos de Dios, viviendo en esta tierra, no significa que vamos a pasar situaciones que no nos van a afligir. Y sí sabemos que sí vamos a padecer situaciones, pero que el Señor quiere que haya una resignación en nuestras vidas, porque todo lo hemos entregado a Él. Y dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque no perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se haya manifestado el Señor Jesucristo. Significa, hermanos, que cuando nosotros hemos estado sometidos a estas, no importa cuál puede ser la prueba, hoy en día, con esta pandemia que está pasando este país y el mundo entero, significa que
cualquiera de nosotros podemos ser probados, cualquiera de nosotros podemos estar siendo sometidos a Él. Y si nosotros nos encontramos ahí un poco débiles, como cavilando, como dudando, entonces eso significa que puede haber una resignación, pero una resignación quizás humana, una resignación de lo cual no queremos saber nada. Pero cuando sabemos y estamos seguros de que al partir de esta tierra, a partir de este mundo, vamos a un lugar seguro, vamos al lugar que el Señor tiene preparado para nosotros. Dice su palabra en Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10 nos dice su palabra que Apocalipsis 3:10 dice en su palabra: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te he guardado de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y hoy es el reflejo de lo que estamos pasando todos estos meses, hemos estado pasando todos estos meses. Gracias a Dios que Dios nos ha librado de ser infectados, pero sí han habido hermanitos de nuestra iglesia que han sido infectados y que han padecido, pero han estado bajo la cubierta del Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo. Dice: lo guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y esto tiene que ver con nosotros, hermanos. Esto tiene que ver con nosotros. Si algún día nos tocara quizás no vivir esta situación, pero sí vivir quizás otras enfermedades que pudieran llegar, ahí está la promesa de nuestro Señor Jesucristo, del cual dice que Él estará con nosotros. Él nos librará de esa prueba. Y tenemos también, dice en Apocalipsis 2:10, no temáis nada de lo que vas a padecer. Dice el versículo 10 del capítulo 2, no temáis nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hermanos, ¿de qué tenemos que preocuparnos? Ahí está la promesa del Señor. Dice, así como el apóstol Pablo fue llevado a la cárcel, dice de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, dice. Sé fiel hasta la muerte y yo daré la corona de la vida. Señor, hermanos, en este momento agradezco al Señor por este tiempo, y este es un reflejo. Esto es una palabra de la cual el Señor nos da para que nosotros estemos firmes y estemos frente a lo que Él diga, de lo que Él diga en nuestras vidas. El Señor Jesucristo nos bendiga a todos, y tengamos en mente en nuestro corazón que el Señor nos librará de cualquier situación difícil que suceda en nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Ha llegado el segmento de las peticiones de oración del devocional de las 9:30. Cadena de oración. Allí en sus hogares, hermanos, acompáñenme en oración. José Escalante está preso, lo condenaron a 19 años y está luchando para que se lo reduzcan a la mitad, pero en todo el proceso que sea la voluntad del Señor la que se manifieste. Por Socorro Lagos tiene artritis, que Dios le ayude y le sane.
Oramos por Sonia Canales, está interna, Dios le ayude a sanar. Por Gabriela Alvarado, pide por su salvación, salud y provisión económica para realizarse unos exámenes médicos. Tema de oración del mes y semana. Tema de oración, misiones, cumplimiento de la gran comisión, la iglesia perseguida. Semana 2, puertas abiertas en la ventana 10:40. Más obreros para la mies. Cadena de oración 24 horas. Porque se vea manifestada la bondad de los hermanos, siendo solidarios con nuestro prójimo y dejando de procurar mal para nadie. Enemigos políticos, personas con creencias erróneas. Que la benignidad de los cristianos se exprese tanto para los hermanos como para el mundo por medio de actos de misericordia que reflejen a Dios, que en este momento en la mayor parte del mundo está refugiada en su hogar, se consolide el amor inspirado por Dios en las relaciones familiares y que el perdón sea un común denominador en la familia, que el pueblo de Dios se avive el gozo para adorar a Dios, servirle y conocerlo por medio de su santa palabra, la Biblia, la oración, la alabanza y cualquier otra expresión o acción para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que exista templanza doctrinal en la iglesia y no seamos contaminados con las múltiples doctrinas diabólicas a la que permanente estamos expuestos por los líderes mundiales que actúen en beneficio de quien más lo necesita, que sean inspirados por Dios para tomar decisiones certeras en relación con la lucha contra la pandemia del COVID-19, por protección y salud para el pueblo de Israel, que en medio de esta crisis reconozcan su necesidad de obedecer y servir a Dios, que la misericordia infinita de Dios permita que sea difundido masivamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y vengan muchos al arrepentimiento por el presidente de Honduras y todos los tomadores de decisiones que afectan a todo el pueblo hondureño, que sean expuestos a la santa palabra de Dios y haya en ellos convicción de justicia, juicio y pecado, para que sus actos sean conformes a los propósitos y voluntades del Dios tardo para la ira y grande de misericordia, por protección y fortaleza de parte de Dios a todo el personal de salud que está exponiendo sus vidas en el ejercicio de su trabajo en esta emergencia del COVID-19, que sientan paz en el Creador y puedan transmitirlas a sus pacientes por médicos o enfermeras, laboristas, aseo, administración, transporte, logística y mantenimiento, por protección y fortaleza de Dios a todos los miembros de las diferentes instituciones que están sirviendo en diferentes actividades de abastecimiento, resguardo y prevención en la pandemia del COVID-19, que sientan paz en el Creador y puedan transmitir a la población por policías, militares, bomberos, COPECO, SINAGER, OPS, asociaciones civiles, religiosas, Cruz Roja, empleados en farmacias, distribuidoras, tiendas de comestible, gasolineras, bancos, etcétera, por personas que son portadoras y están padeciendo del COVID-19 tanto a nivel nacional y global, que este sea un momento propicio para que con un corazón se humillen ante el poder infinito y misericordia de Dios y que reconozcan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y encuentren paz y salud en Él, por los familiares dolientes de todas las personas que han muerto de COVID, que sea un momento para que reflexionen en su propio destino eterno, encuentren un refugio salvador en Jesucristo. En tus manos depositamos todas estas peticiones. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Ha llegado el momento, amados hermanos, de honrar con nuestras ofrendas y diezmos ahí en sus hogares, todos juntos, con corazón agradecido, alegre. Quiero que me acompañe en oración, por favor. Oremos. Padre eterno, Padre amoroso, Padre misericordioso, Padre majestuoso, muchas gracias te damos por las infinitas bendiciones que usted nos da cada día sin merecerlo. Gracias por su infinito amor.
Gracias por la salvación. Gracias por habernos amado primero. Gracias por haber dado a tu Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias por tu fidelidad. Venimos ante el trono de su gracia para que usted reciba estos diezmos y ofrendas, para que usted los multiplique para su gloria. Bendice al dador alegre, así como el que no puede dar, Dios Todopoderoso. Bendice también al necesitado, al menesteroso, al pobre, a la viuda, al huérfano, así como mis hermanos que no tienen trabajo. Que usted en su tiempo perfecto, conforme a su santa y divina voluntad, pueda abrir puertas para que ellos puedan obtener un trabajo digno y un salario justo y puedan llevar el pan de cada día. Dios Todopoderoso, te pedimos que usted conserve los trabajos de mis hermanos y cada uno de nuestros familiares que tienen trabajo en el gobierno, empresa privada, que usted se los cuide y se los guarde, así como hermanos que tienen empresas, negocios propios, que usted se los conserve y se los prospere, así como usted obre con poder en nuestra iglesia local, que se siga predicando el evangelio de salvación para vida eterna y también se pueda cubrir los gastos de pago de planilla y compra de materiales en nuestro nuevo templo que está en construcción. Dios Todopoderoso, gracias porque tú eres bueno. En tus manos depositamos estos diezmos y ofrenda, que usted los reciba con un olor fragante para su gloria, honra, poder y honor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, antes de finalizar este culto del devocional de las 9:30, están cordialmente invitados al culto del devocional de las 12 del mediodía. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hasta pronto.